habíamos anticipado, tenemos la compañía de Claudio Fantini, politólogo y periodista, analista internacional. Claudio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Susana, muchas gracias por esta invitación. Los agradecidos somos nosotros. Claudio, en abril del 2012 publicaste el libro La gravedad del silencio, donde hablas del relato kirchnerista. ¿Cuál es ese silencio al que te referís como grave? Por ese libro transita una preocupación inquietante, ¿no? El libro incluso recopila ensayos que fueron publicados mucho antes, donde yo empecé a plantear la gravedad de la división que se estaba produciendo en la sociedad argentina. Aunque en rigor se trata de una división más exclusiva de la clase media, pero una división inquietante, preocupante. ¿Por qué? Porque se estaba abriendo una brecha entre dos sectores de la sociedad, una brecha en la cual el discurso político estaba inoculando odio político. Entonces, no podía haber otra consecuencia de una sociedad partida, de una sociedad demediada entre dos partes que se excluyen y se aborrecen mutuamente. La gravedad del silencio, el título, hace mención a uno de los rasgos que muestra lo oscuro que es esta forma de dividirse, lo oscura que es esta brecha, que luego se le dio en llamar la grieta. Porque hago mención al silencio que se hace en las mesas de amigos o en las mesas familiares en el tema de la política. En Argentina la política y el fútbol siempre se discuten. ¿Y la religión? Se discuten a los gritos. Sí. Pero que se discuta a los gritos no quiere decir que se discuta mal. Ahora, Cuando en lugar de discutir a los gritos en la mesa familiar del domingo se hace el silencio, porque si unos son kirchneristas y otros son antikirchneristas, no puede haber entre ellos una discusión, sino un enfrentamiento en el cual se van a lastimar, se van a herir, se van a decir cosas demasiado graves. Entonces se produce ese silencio. En la mesa familiar, en los grupos de amigos, de política ya no se habla. Y ese es el síntoma de lo grave que es la brecha que se forma, la división entre dos bloques de la sociedad que, repito, se aborrecen y se excluyen mutuamente. Ahora es un poco argentino esto de polarizar. Venimos siendo una sociedad polarizada desde hace mucho. Peronistas, radicales, Boca, River. Toda sociedad es polarizable, ¿no es cierto? Sí, susceptible de polarizar. Sí. Toda sociedad está habitada por dos espíritus contrapuestos. La cuestión es no enfrentarlos. España tiene dos espíritus contrapuestos. Hay una España católica, conservadora, cuyo nacionalismo se identifica con el catolicismo y con el conservadurismo. Y también hay una España laica, liberal, republicana, independentista, anarquista. Sí. Esos dos espíritus contrapuestos deben en una democracia convivir. O sea, la democracia se trata de hacer convivir las diferencias de cultura política que toda sociedad tiene. Cuando en España cayó la República tras la Guerra Civil, cuando en el 39 triunfa uno de esos espíritus, el espíritu ultracatólico y ultraconservador, e instala la dictadura católica y ultraconservadora que encabezó Franco, bueno, ahí se vivió claramente lo que pasa cuando los dos espíritus que habitan a toda la sociedad del planeta se enfrentan entre sí. La democracia consiste en no hacer que se enfrenten, que choquen los dos espíritus contrapuestos que todas las sociedades tienen. La Argentina lo ha tenido siempre, en el siglo XIX, unitarios y federales, sí. La primera mitad del siglo XX, peronismo y antiperonismo. La cuestión es que después de la dictadura más atroz que ha tenido la Argentina, y ha tenido muchas, pero después de la más atroz de todas las dictaduras, que fue la que más torturó y la que más asesinó, llegando a los niveles de genocidio,
Argentina ya tenía que superar definitivamente eso de hacer política desde la fisura cultural que toda sociedad tiene, porque toda sociedad tiene una cultura política liberal y una cultura política autoritaria. En cada uno de estos espíritus, el liberal y el autoritario, están sus respectivas izquierdas y derechas. La dicotomía fundamental en una sociedad no es izquierda y derecha, es cultura liberal y cultura autoritaria. Cultura liberal, aclaro, no me estoy refiriendo al neoliberalismo, al libre mercadismo, al privatismo. Me estoy refiriendo a una actitud frente al poder. En el espíritu liberal hay un rechazo natural hacia toda forma de poder hegemónico, verticalista, personalista, ¿no? Desde la cultura liberal se repelen los liderazgos personalistas, la megalomanía de los liderazgos omnipresentes, los liderazgos moralistas que nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La cultura autoritaria es aquella en las cuales las metas valen más que los medios, por lo tanto, si tal o cual liderazgo es autoritario, pero va hacia la igualdad, y yo soy una izquierda de la cultura autoritaria, a mí me importa que vamos hacia la igualdad. Y si soy una derecha de la cultura autoritaria y me propone la recuperación de Malvinas o alguna cosa típica de los nacionalismos geopolíticos, yo lo voy a apoyar aunque sea autoritario porque yo me fijo en las metas. Si las metas coinciden con mi posición ideológica, eso es lo que vale. A esos dos espíritus no hay que liberarlos para que se enfrenten. Y la democracia consta de eso. Luego de la última dictadura, que fue la más criminal de todas, se suponía que la democracia nunca más tenía que permitir un discurso que apunte a poner en confrontación esos dos espíritus. Sin embargo, nos ocurrió, y eso nos ha llevado a esto que yo llamo desde ese título, vivir la gravedad del silencio. Claudio, ¿qué pasó desde la transversalidad en la discusión política que planteaba Néstor Kirchner hasta ahora una Cristina de Kirchner que avala la creación de una Secretaría de Planeamiento Estratégico del Pensamiento Nacional? ¿Qué pasó en ese transcurso? Porque hay una gran diferencia entre los dos planteos. Sí. En rigor yo no diría que el planteo de la transversalidad reflejara un mayor pluralismo de Néstor que de Cristina. Creo que fue una jugada táctica y estratégica poco creíble a poco de puesta a funcionar en el gobierno. Quiero decir que yo no creo que Cristina sea más verticalista y autoritaria que Néstor. Creo que los dos no creyeron en esa transversalidad. La jugada y la palabra transversal se utilizó para la campaña electoral que hizo Cristina y que la consagró en su primera presidencia. Al poquito rato quedó en claro que la transversalidad era mentira. Todos los que venían de partidos de afuera, empezando por el vicepresidente, se quedaron sin voz ni voto dentro de ese gobierno. A Cobos, antes de que Cobos cometiera lo que el kirchnerismo consideró una traición, a Cobos no le atendían ni el teléfono. Estaba pintado en la vicepresidencia. O sea, los primeros que traicionaron, en todo caso, la transversalidad, son los que habían llevado a Julio Cobos. Después vino el acto de Julio Cobos, se lo podrá evaluar de un modo o de otro, pero mucho antes que eso, la transversalidad estaba muerta, porque en realidad no había sido más que una pantomima electoral, ¿no? que una trampa electoral, una promesa que no tenía ninguna intención de ser cumplida. ¿Y cómo llegamos entonces a esto de el pensamiento, una Secretaría de Planeamiento Estratégico del Pensamiento Nacional? Lo repito y lo repito y digo, ¿qué se va a hacer desde ese lugar? ¿O qué se pretende hacer desde ese lugar? ¿Se podrá hacer algo desde ese lugar? Susana, tu inquietud. Yo lo plantearía en estos términos. Con Cristina hay un mayor autoembelezamiento, ¿no? Si se quiere, Néstor Kirchner tenía una forma mucho más agreste
de hacer política, no intelectualizaba tanto porque no le importaba intelectualizar. Cristina siente que la intelectualización de las cosas la embellece políticamente, la jerarquiza políticamente, pero no distingue los derroteros totalitarios de los derroteros democráticos. Esto tiene un antecedente que fue el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Torrego. O sea, ahí ya empieza a esbozarse algo que tiene señales autoritarias. Uno lo puede poner como el Instituto de Revisión Histórica a Pacho O'Donnell, que sin duda no es un comisario político de un sistema estalinista, pero no importa a quién se ponga, importa el instrumento que se crea. Porque a quien ponen al frente puede pasar, lo que va a quedar es ese instrumento. Claro. Y mañana si está en manos de otro. Yo le esa es la pregunta. En una entrevista con una radio de Buenos Aires, me preguntaban sobre la abdicación del rey de España. Yo decía, miren, yo creo que la protesta pidiendo el fin de la monarquía es la protesta más lógica en el momento menos lógico. La más lógica, porque para mí es más racional la república que la monarquía. La menos lógica, porque esa protesta, esa demanda debió hacerse, qué sé yo, cuando apareció la foto del rey con un elefante muerto en Botsuana, en plena crisis económica, o en el peor momento de la crisis. En este caso, la noticia que había producido la monarquía era una noticia buena. Creo que si tuviera que elegir un jefe de Estado, cargo protocolar pero representativo, España no tendría un hombre mejor que Felipe, el que va a asumir, Felipe de Borbón y Borbón. Pero el tema no es Felipe. Felipe es un hombre preparadísimo, un hombre de vida austera, un hombre en cuya vida no hay capítulos turbulentos, no hay capítulos escandalosos, no hay capítulos frívolos. Los españoles siempre lo vieron prepararse y trabajar, y es preparadísimo. Pero el tema no es Felipe, él puede ser el mejor para ocupar ese cargo. El tema es el cargo del rey, el propio rey Juan Carlos. Fue un excelente rey en un momento determinado, cumplió un servicio importantísimo, pero después entró en decadencia física y mental, y siguió siendo rey. El tema es la institución. Entonces, que a mí me digan que pusieron a Pacho O'Donnell, y Pacho O'Donnell es un buen tipo, sin duda es un buen tipo, pero ¿qué es el Instituto de Revisionismo Histórico? Lo mismo con la Secretaría de Pensamiento. ¿Cómo no me va a sonar a orwelliano eso? ¿Cómo no me va a hacer acordar al Ministerio de la Verdad, como se llamaba en la novela 1984, que fue ese retrato del totalitarismo que hizo George Orwell? En el Ministerio de la Verdad trabajaba Mr. Winston Smith, que era el personaje principal de esa novela. ¿Y cuál era el trabajo de Winston Smith? Reescribir la historia adecuándola a la necesidad del liderazgo. ¿En qué otra cosa puedo pensar que no sea en eso cuando a mí el gobierno me anuncia que ha creado un ente burocrático que se llama Secretaría de Coordinación de Pensamiento Nacional? ¿Qué es el pensamiento nacional? No, y se puede planear estratégicamente el pensamiento nacional. Se puede definir en estas épocas desde un solo lugar el pensamiento nacional, o estamos en un momento en el que estaría bueno definirlo desde la discusión. La educación está pidiendo un cambio a todas luces porque han invadido las tecnologías. Hay un montón de cosas que no se están mirando y se crea este instituto, claro, para coordinar el pensamiento nacional. Que cuando menos es como si el pensamiento pudiese ser nacional o internacional y no simplemente pensamiento. Claro. Y como si el pensamiento pueda ser coordinado. Claro, o planeado. O como si coordinar pensamientos fuese algo sano. Sí. Yo creo que lo mejor que puede hacer Ricardo Forster por el pensamiento es no asumir el cargo en ese engendro que le han creado. El único pensamiento que vale es el pensamiento crítico, el pensamiento libre, no el pensamiento nacional. Ese es un concepto abstracto pero peligroso. ¿Por qué? Pensemos en las aguas marítimas.
Las aguas son aguas, ¿no? Están compuestas de hidrógeno 2, oxígeno, acá y en el mar de la China, en cualquier mar, ¿no? Sin embargo, hay unas aguas nacionales. ¿Cuál es qué significa esa abstracción? ¿Qué hace que las aguas marítimas sean nacionales o internacionales? Si agua es la misma. Sí, bueno, define, ¿no?, el uso de los recursos. Y el hecho es que si entra un intruso, es eso, un intruso, un impostor, hay un derecho al castigo, a considerarlo una intermisión. Claro. Hay un derecho a lo mismo con el pensamiento. El pensamiento es como el agua, el pensamiento, spiritus flat ubi bull, decía el dicho de los antiguos defensores del pensamiento libre. El pensamiento sopla donde quiere, que era una forma de proclamar. El pensamiento es libre. En la antigüedad lo proclamaban en contra de la religión. La religión era la que trataba de quitarle la libertad al pensamiento. Desde las revoluciones atlantistas en adelante, es la ideología la que intenta quitarle libertad al pensamiento. Hoy el spiritus flat ubi bull es una proclama que se le grita a las ideologías. Por eso, con esto termino esta parte por lo menos, Susana, yo creo que hay tantas razones para preocuparse de que se haya creado algo que se llama Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional. Hay tantas razones para considerarlo orwelliano, de matriz autoritaria, para sospechar que tiene las peores intenciones, que solamente son sobrepasadas por algo que está más a la vista aún. Más que peligroso, es estúpido, es una idea estúpida. A esta altura, plantear eso es más una estupidez que un intento fascistoide, aunque no deja de ser un intento fascistoide. Claudio, te invito a una pausa comercial y seguimos charlando. Seguimos en un ratito nada más en Palabras Políticas.